Buenas tardes. Vamos a continuar con la unidad 5 que continúa siendo esplagnología, pero ahora enfocada al aparato urinario. Acuérdense que por esplagnología pues nos referimos a las vísceras y pues dentro de las vísceras se incluyen las del aparato urinario. Y pues anatómicamente la verdad es que está muy sencillo. En la imagen de la derecha están viendo el resumen de lo que es el aparato urinario. Incluye riñones, ureteres, vejiga y la uretra. Dice aquí que el aparato urinario, su función principal es mantener la homeostasis del medio interno. Básicamente, toda la parte funcional del aparato urinario está en los riñones. Los riñones son los que mantienen la homeostasis del medio interno. El órgano que se encarga de filtrar la sangre eliminando los productos de desecho del metabolismo. Aquí se filtra lo que es la urea, creatinina, ácido úrico, entre otros metabolitos. Dice que regula el equilibrio hídrico y electrolítrico y ácido base. Eh, y participa en la regulación de la presión arterial y en la producción de hormonas, ¿no? Eritropoyetina, renina y calcitriol. Em, Todas estas funciones o importancias del aparato urinario, como les digo, pues todo lo hace más que nada el riñón. Y los demás componentes son conductos. O sea, lo que se produce en el riñón, que básicamente es la orina, se conduce de los uretes hacia la vejiga. En la vejiga se almacena y por la uretra pues se termina excretando. Em, con esto de aquí podemos profundizar bastante, pero la verdad es que entraríamos mucho a hablar sobre fisiología porque son procesos bastante complejos, pero a muy grandes rasgos, básicamente pues filtra la sangre y durante ese filtrado pues elimina desechos, regula la cantidad tanto de calcio, magnesio, zinc, cloro, etcétera, iones de hidrógeno, regula también la cantidad de agua en la sangre. Em, entonces también, de cierto modo, regula el volumen de la sangre, regulando así la presión de la arterial y secreta ciertas hormonas que también ayudan pues a esta parte del equilibrio electrolítrico, bueno, de electrolitos. ¿Dudas, comentarios con esto? Y bueno, pues aquí como en el aparato urinario, pues en conjunto, pues sí se desechan, ¿no? A partir de estas cosas, pero pues aquí el importante son los riñones. Entonces, componentes del aparato urinario, dos riñones, ¿no? Estos, función principal, filtrar la sangre y producir la orina. Entonces, dicho de otra forma, la orina pues es un filtrado de la sangre. No sé si visualicen así la orina, ¿no? Los uréteres, que básicamente pues son conductos. Básicamente lo que hacen es transportar la orina generada en los riñones y llevarla a la vejiga. La vejiga almacena la orina hasta el momento de la micción. Y la uretra es el conducto de salida hacia el exterior, que pues en los machos está en el pene y en las hembras está pues en la vagina. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, el aparato urinario tiene una relación muy íntima con el aparato reproductor. De ahí que también o sea, si incluimos tanto la parte reproductora como la parte urinaria, se le conoce como aparato urogenital, debido a que tienen un origen embriológico común, es decir, mientras se está desarrollando el feto y el embrión, etcétera, se empiezan, las estructuras o los órganos se empiezan a diferenciar básicamente de los mismos tejidos. Y pues también por la relación que tienen entre ellos. Aparte de que dice aquí que comparten vías de salida finales. Por ejemplo, la uretra, que está pues el conducto que tenemos en el pene y en la vagina, comparten, por ejemplo, bueno, aquí se alcanza a apreciar un poquito,
pero pues básicamente tienen como una conexión con los testículos, con la próstata, con el útero, en el caso de las hembras, y pues de ahí que sea aparato urogenital. Entonces ahorita les comentaba de que me hubiera gustado combinar el examen de urinario con reproductor por esta relación que tienen. Pero les digo, si combino ya respiratorio y urogenital, se me hace que va a ser ya mucha información. Entonces va a ser respiratorio, urinario y pues aparte reproductor hembra y macho. Uy, ¿dudas, comentarios con esto? Bueno, dice, la función principal del riñón, pues es mantener la homeostasis del medio interno mediante la filtración de la sangre, reabsorción de nutrientes y excreción de desechos. Como nosotros o los animales en general estamos compuestos de más del 60% de agua, eh, y, y, por ejemplo, pues sabemos, ¿no? Que la sangre sirve como transporte de nutrientes, de, pues ahí van todas las hormonas, las proteínas, la sangre que oxigena las células para hacer sus reacciones metabólicas, etcétera. Si el riñón deja de funcionar, se empieza a hacer como un efecto dominó, o sea, se empiezan las toxinas se empiezan a acumular en el cuerpo, empieza a haber pues problemas ya sistémicos. Es un órgano muy, muy importante y pues enfermedades que afectan al riñón, eh, pues se pierde toda la homeostasis en general, desde que la sangre se hace más ácida, se acumulan las toxinas, eh, la regulación de la presión arterial se ve afectada, etcétera. Roberto, dime. Para eso sirven las diálisis, ¿verdad, profe? ¿O soy yo? Las diálisis, según yo, es para complementar, o sea, para hacer como la filtración que deberían de hacer los riñones. Pero la verdad es que no estoy muy enterado. No, como en veterinaria casi no se usa y, o sea, sé de diálisis por personas que escucho de que su mamá o su papá les hacen diálisis, pero en sí no sé bien qué es. Según yo es eso, o sea, como ayudarles a filtrar la sangre. Mm, bueno, voy a investigar y luego les platico bien. Em, pero miren, aquí está un poquito de cómo entra, por ejemplo, está el riñón. El riñón es un órgano que característicamente tiene como forma de riñón, de frijol, perdón. Llega la sangre en las arterias y dice sangre con desechos. O sea, viene sangre sucia, con ciertos metabolitos tóxicos y en el riñón entra y se empieza a filtrar. Aquí entra la sangre con desechos, están unas estructuras que se llaman glomérulos y aquí se empieza a hacer como una filtración. Y esto que aparece aquí, como es un tubo que conecta con este glomérulo, lo colorean amarillo porque representa que aquí se empieza a formar la orina. Pero la filtración de la sangre es muchísimo más compleja. Entonces, en todo este camino que estamos viendo aquí que continúa, que están como entrelazados, se sigue filtrando la sangre. Y al final se recolecta a una sangre limpia, pues ya sin estos desechos tóxicos. Y pues aquí sale la orina al final, ¿no? Toda esta estructura se le conoce como nefrona. La unidad funcional del riñón es nefrona. Y de ahí que, por ejemplo, la especialidad de alguien que estudia, por ejemplo, el riñón es el nefrólogo. Los que estudian, por ejemplo, gastrointestinal son enterólogos o gastroenterólogos. Y entero viene de intestino. Entonces, en el caso del riñón, no tiene como la especialidad, no tiene mucha relación con la palabra del riñón, es más que nada con la nefrona, porque pues aquí se enfocan como el estudio pues del riñón, ¿no? En la parte que filtra el- la sangre. Y
Como es a nivel microscópico, no nos compete ahorita en anatomía, pero pues se los comento. Esto se ve más en tanto en fisiología como en histología. Bueno, volviendo a la parte macroscópica, pues ubicarnos ¿no? primero dónde están los riñones. Los riñones se encuentran en cavidad abdominal y son órganos retroperitoneales. Si se acuerdan de esto es porque peritoneo es la serosa o las membranas que están presentes en el abdomen. Y son retroperitoneales porque están parcialmente cubiertas por el peritoneo. Están como a la mitad. Dice que están localizados contra el techo de la cavidad abdominal. Si se fijan, están en la parte más dorsal de la cavidad abdominal, casi pegados con las vértebras. Y dice a cada lado de la columna vertebral, es decir, pues el riñón izquierdo del lado izquierdo y el derecho del lado derecho. Dice, se desplazan cranealmente bajo las costillas. No sé por qué dice cranealmente, ¿no? Pues un poco, bueno, a lo mejor está mal planteada la oración. Están un poquito más caudal de las costillas. Bueno, ¿dudas, comentarios con esto? Bueno, característica de los riñones. Bueno, aquí lo voy a comentar. Ahorita si se fijaron decía algo de que son asimétricos en cuanto a la posición. Uno está más craneal que el otro. El riñón derecho siempre se encuentra más craneal que el izquierdo. Y aquí más o menos se alcanza a apreciar cómo nos dibujan uno más atrásito y otro más enfrente, pero no se alcanza a apreciar cuál y cuál, ¿no? Pero en forma se supone que son iguales. Entonces, en la simetría, tanto uno va a estar más craneal que el otro, como su posición. Dice, en la mayoría de las especies, excepto en el cerdo, el riñón derecho es más craneal que el izquierdo. Luego, en el caso del riñón derecho, que vendría siendo este de aquí, se aloja en una fosa del lóbulo caudal del hígado. Está fijado, básicamente está como abrazado por el hígado, eh, lo que lo fija en su posición. En cambio, el riñón izquierdo está un poquito más penduloso, es un poquito más móvil y pues más caudal. En el caso de los rumiantes, el riñón izquierdo se encuentra un poquito desplazado hacia la derecha por el tamaño del rumen, ¿no? Acuérdense que el rumen abarca casi todo el lado izquierdo de este animal. Y dice que están fijados ambos, están envueltos en repliegues de la fascia sublumbar y grasa perirrenal, que los protege de las presiones. Y obviamente, bueno, no obviamente, ¿no? Pero pues como ahorita les comenté, parcialmente envueltos por el peritoneo, especialmente el derecho, que retroperitoneal, y el izquierdo está como envuelto en el peritoneo, lo que le permite estar como penduloso y más móvil. Y pues aquí está una representación, ¿no? Acuérdense que se mencionaba que se encuentra en el techo de la cavidad abdominal, pues están muy arriba. De hecho, pues en el caso de nosotros, pues no es como que el pecho, pero están pegados de que a la espalda. Y muchas veces los dolores que se pueden sentir como en la espalda media pueden ser por riñón. ¿Dudas, comentarios con esto? De hecho, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes entró a algún taller de ultrasonido. Para ver en un ultrasonido los riñones es un poquito difícil porque generalmente el ultrasonido pues se hace en el abdomen, en la parte ventral del abdomen. Como se encuentra en el techo, pues tienes que topar con muchas estructuras del hígado, de el vaso, te topas pues el intestino y lo tienes que hacer como más lateral para poderlos visualizar. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno. Ya hablando de los riñones en sí, primero que nada, pues mencionar que están envueltos en una cápsula fibrosa. Em, Cuando empiezan a hacer la disección, pues tienen como, acuérdense que todos los órganos están envueltos. Eh, y esta envoltura
pues le hemos llamado la serosa, ¿no? La famosa capa serosa. Esta envoltura, generalmente su función es que cuando hay algún movimiento, ya sea en las vísceras o en cualquier órgano, que cuando que no haya fricción, o sea, es una serosa que limita la fricción. En el caso de los riñones, es una capa fibrosa como un poquito más dura, lo que le hace es como darle cierta resistencia a- al órgano. De hecho, cápsula pues hace como una referencia a esa parte de protección. Ya no se habla de una capa serosa. Dice, envuelve externamente el riñón, es resistente, es muy delgada y dice que en un riñón sano se puede desprender con facilidad. Es decir, que si hacen una necropsia, una disección de un animal y pueden desprender fácilmente la cápsula, es porque es un animal sano. Si se batalla para desprenderla, probablemente es porque hubo ahí alguna alteración en la morfología, una alteración en la forma o que hubo procesos de cicatrización que hicieron que se haga más fibrosa todavía, más dura la cápsula. ¿Dudas, comentarios con esto? No, ok. Bueno, estudiando su forma externa, así si agarramos un riñón normal, pues dice que tiene forma arriñonada, es decir, forma de frijol o de haba, excepto en los bovinos y en los caballos. Los bovinos y los caballos tienen riñones bien raros. Color marrón rojizo brillante, pues aquí pues yo creo que eh, por la calidad de la foto también, ¿no? Pero sí son así como oscuritos. Bueno, creo que sí es marrón esto. Y se alcanza a apreciar lo así como blanquecino, básicamente pues es la cápsula que les comentaba. Dice ahí que la superficie es lisa o lobulada según la especie. Ahorita les voy a enseñar una imagen de, de riñón de bovino y de caballo. Pero este es, por ejemplo, en el caso de los perros, esta es es una superficie lisa. Y se estudian pues dos extremos, el extremo craneal, el extremo caudal, que pues no hay mucho que mencionar, ¿no? Pues nomás que se tienen dos extremos, dos bordes, uno lateral y uno medial. Y específicamente el medial es relevante porque tiene el hilio renal, que básicamente es donde entra la arteria, sale la vena y sale el uréter, que aquí empieza la orina. Y pues aquí lo están viendo, ¿no? ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, aquí están viendo ya la morfología comparada con las diferentes especies. Generalmente con otros órganos, las diferencias pues a veces eran de tamaño, un poquito de forma o algo. Pero en el caso de los riñones sí son bastante diferentes. Fíjense cómo es el de los bovinos, muy lobulados hasta, eh, bueno, cada una de estas como bolitas o secciones son lóbulos. En el caso del caballo, se supone que tienen forma de corazón, especialmente el derecho. O sea, se supone que este es un corazón. Pues varían también, ¿no? En el tamaño. Y en el caso de los cerdos, pues se ve más pálido. Por fuera se ven superficie lisa, pero por dentro tiene lobulaciones. Una diferencia, ¿no? Ahorita nos estamos enfocando en la parte externa. Pero sí es importante como empezar como a diferenciar los riñones. Porque a lo mejor ahorita, bueno, no me acuerdo qué especie están haciendo la disección. Creo que me dijeron de borrego. Eh, en los borregos tiene una forma similar a la de los perros, así como lisa. Pero si abrieran, por ejemplo, un becerro y ven un lóbulo y se quedaran con que la idea de que este es un riñón y ven esto, pues dicen, no, pues a lo mejor andaba enfermo el becerro, ¿no? Son diferencias, pues, normales entre las especies. Y por recordar siempre, el derecho es más craneal que el izquierdo. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, en la parte interna, si hacemos una disección en el riñón, lo cortamos por la mitad, vamos a poder distinguir como diferentes zonas.
Tenemos la parte más periférica que le decimos corteza. Aquí comienza la filtración de la sangre. Se llama corteza renal, dice que es la zona más externa de color marrón rojizo y aspecto granulado. Esta parte como granulada, que le voy a dar tantito zoom a ver si alcanzan a apreciarlo. Bueno, se ven como puntitos, ¿no? Parte granulada y aquí si se fijan está como en líneas. Entonces, la parte granulada es porque aquí se encuentran los glomérulos de la nefrona. Voy a regresar tantito a la imagen de la nefrona para decirles, ¿no? Estos de aquí. Estas como bolitas, son como unas mini capsulitas chiquitas, están en la parte periférica del riñón que se llama corteza. Y luego tenemos la médula. La médula hace referencia a la parte interna, así como la médula ósea, la médula espinal, hablan pues de algo de en medio, ¿no? En el caso de la médula renal se caracteriza por, uno, es más pálida y de aspecto estriado radiante. Por estriado se refiere a estrías, como líneas, ¿no? Hay más o menos, en la parte más interna se alcanza a ver un poquito cómo están estas estrías. Y estas estrías son bueno, aquí también se ve, ¿no? Estas estrías son los túbulos de la nefrona. Si se acuerdan, pues estaba el glomérulo y continuaban como unos túbulos. Ah, pues esos túbulos son los rayos medulares que estamos viendo aquí. Luego tenemos las papilas renales, que es básicamente como donde, bueno, aquí dice vértices donde drena la orina hacia los cálices de la pelvis renal. Y por último, pues la pelvis renal, que es donde desemboca todo lo que se filtra en el riñón para formar la orina. Bueno, para llevar la orina al uréter. Y pues aquí en esta representación, no, pues más o menos alcanzamos a apreciar la corteza, la médula o donde empieza la médula. Las papilas serían como justamente en este espacio y ya la pelvis renal, la cavidad colectora. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, en el caso de las diferentes especies hay ciertas diferencias, ¿no? Especialmente pues por los lóbulos. Y en el caso del caballo, eh, pues también por la forma del riñón. Sin embargo, pues todos tienen lo mismo, ¿no? Corteza, médula, papilas y pelvis renal, ¿no? Pero pues cambia ahí la forma. Ah, bueno, esto pues se los estaba explicando, ¿no? La nefrona es la unidad funcional del riñón, está compuesta por los glomérulos y los túbulos renales. Los glomérulos, característica, pues la vamos a observar principalmente en la corteza y los túbulos renales en corteza y en médula. Em, Estas estructuras lo que hace es específicamente son las que filtran la orina y reabsorción y secreción de los compuestos de la sangre. Dice reabsorción y secreción porque mientras se va filtrando la sangre, a veces, no sé, se eliminan muchos iones de calcio y de repente el cuerpo necesita más calcio y termina reabsorbiéndolo, etcétera, ¿no? Em, Varía esta secreción y reabsorción dependiendo de las necesidades del animal. Bueno, y abajo les estoy poniendo como el proceso que pasa desde que está la sangre o el plasma y se empieza a filtrar en los glomérulos, luego en el túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y todo esto es la nefrona. Son diferentes túbulos y el glomérulo. Va al túbulo colector y este túbulo colector desemboca en la pelvis renal, luego al uréter, luego se almacena en la vejiga, en la uretra y el exterior. Es como el camino que hace el filtrado de la sangre. ¿Dudas, comentarios con esto?
Y pues mencionar también de que el túbulo colector, que aquí lo está mencionando, si se fijan, como que conecta con varios. Y básicamente un túbulo colector pues colecta el filtrado de varios glomérulos. O sea, varios glomérulos se conectan en un solo túbulo. O sea, se van conectando entre varios y luego se conectan como varias pirámides, se dicen pirámides o cálices. Y luego todo desemboca en uno solo y luego ya por el uréter. Bueno, ¿cómo les puse funciones del riñón? Bueno, pues primero filtración glomerular, el filtrado que hace específicamente en los glomérulos. Y luego reabsorción tubular, porque en el glomérulo aquí dice que hay un ultrafiltrado, o sea, como que filtra un poquito de más. Se hace una reabsorción de agua, glucosa, electrolitos, dependiendo de las necesidades del animal. O sea, no es estricta la reabsorción. Continúa también secreción de eliminación de iones, toxinas, fármacos y por último la excreción de la orina. Y bueno, aquí en esta imagen, si se fijan, ya se empieza a ver como un poquito diferente a lo que ahorita les estaba presentando. Em, bueno, no me voy a adelantar. Ahorita les explico estas estructuras de aquí. Otra función del riñón, aparte de estas, es la de regulación, funciones endocrinas. Cuando vean que un órgano tiene función endocrina, significa que hay secreción de hormonas. Estas hormonas básicamente funcionan para regular la presión arterial de una u otra forma. Por ejemplo, la eritropoyetina estimula la médula ósea para la producción de sangre. Es decir, cuando se libera esta hormona, le dice al cuerpo, prodúceme más sangre. Y pues no sé si sepan, pero la sangre tiene origen en la médula ósea. Bueno, sí, creo que lo comentamos cuando vimos osteología. Otra hormona es la renina que regula la presión arterial y el calcitriol pues participa en el metabolismo del calcio. Igual no vamos a profundizar mucho en esto porque pues esto corresponde a fisiología. Pero pues sepan que el riñón tiene función de glándula, ¿no? De producción de hormonas. Bueno, lo que les estaba comentando de que el riñón en realidad es más que corteza y médula, es porque hay diferentes estructuras que estudiar. Principalmente por las pirámides renales, que son como estas formas que tienen como de, pues sí, como de pirámide, como triángulo. Dice, cada lóbulo está formado por una pirámide medular con su papila. La papila sería como el vértice de la pirámide. Y dice, y la porción de la corteza que la rodea. Entonces está la corteza y donde dice columna renal, pues es parte todavía de la corteza. Em, la columna renal, pues básicamente es como el espacio que hay entre una pirámide y otra pirámide. Entonces tenemos las pirámides renales, el vértice que es una papila y donde empieza a desembocar, que básicamente ya es el túbulo colector, se le conoce como cáliz menor. O sea, donde desemboca la pirámide es un cáliz menor. Y luego, donde se convergen varios cálices menor, se le conoce como cáliz mayor. Y los cálices mayores desembocan en la pelvis renal. Y de la pelvis renal nace el uréter. Entonces, de lo más externo a lo más interno, tenemos a la cápsula del riñón, luego la corteza y la columna renal. Bueno, ahorita les dije que la columna renal era parte de la corteza, me equivoqué. La columna renal, que básicamente son los espacios entre pirámide y pirámide, junto con la pirámide sería la médula. Todo esto sería la médula. La médula o los túbulos de la médula terminan desembocando en las papilas y de las papilas cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal y uréter. Y lo último que nos menciona aquí sobre el hilio renal es toda la estructura que conecta con el riñón, que incluye la pelvis renal y arterias y venas.
y pues los nervios. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, en el caso de, este es un riñón de humano, ¿no? Pero pues es muy similar al de los carnívoros. En el caso de los otros animales que tienen como estos lóbulos, se clasifican a los riñones como multilobular, pues cuando tienen varios lóbulos, o multipiramidal por varias pirámides, ¿no? Dentro de los animales domésticos incluyen básicamente el bovino y el porcino. Aquí, por ejemplo, estamos viendo dos pirámides, bueno, son varias pirámides, pero que desembocan como en dos cálices mayores, en el caso de los porcinos. Y en el caso de los bovinos, como son varios lóbulos, pues aquí hay como que varios, ¿no? Y que todos van desembocando en una pelvis. Esto que ven de aquí amarillo dice moldes de corrosión de la pelvis renal. O sea, en el caso del perro, la pelvis renal es como un espacio donde está el hilio renal. Pero en el caso de los porcinos y de los porcinos y de los bovinos, la pelvis renal como que se empieza a ramificar, especialmente en los bovinos. Y es porque pues los diferentes lóbulos que tienen para la filtración. En el caso de la otra clasificación, que vienen siendo los riñones unilobulares o unipiramidales, eh, ahorita, como les digo, la imagen anterior era enfocado a humano, pero aquí en el caso de los perros, por ejemplo, no se aprecia del todo esta forma de pirámide. Entonces se considera que es una sola pirámide o unilobular. Especialmente en los gatos. En los gatos es como más uniforme todavía la, la forma. Aquí se alcanza a apreciar como diferentes secciones. En el caso de los gatos se ve un poquito más liso. Em, en los animales que son unilobulares, dice las pirámides medulares se fusionan en una sola masa, como lo estamos viendo aquí. Y dice las papilas se unen formando una cresta renal común, que pues es la papila. Dice la superficie externa, pues la vamos a visualizar como lisa. En el caso del riñón, o sea, si agarramos un riñón, su superficie va a ser lisa. En el caso de los porcinos, eh, tiene esta característica que externamente es lisa, pero internamente está seccionado. Y en los bovinos, tanto externo como internamente, está seccionado. ¿Dudas, comentarios con la clasificación por lobulación en los riñones? Bueno, en el caso de la pelvis renal, a este espacio donde desembocan todos los cálices menores y mayores, donde básicamente se forma el uréter, que es el conducto que conecta con la vejiga. Pues de hecho aquí lo está definiendo que la pelvis renal es una expansión proximal del uréter. O sea, viene el uréter y luego se expande y conecta con el riñón. Y su forma pues varía en las diferentes especies. Y pues varía pues también por la forma en cómo se conecta con el riñón. Por ejemplo, dice canino y felino se considera como pelvis renal tal cual con el concepto que estuvimos viendo. En el equino dice que presenta divertículos. No encontré una imagen donde se visualizaran estos divertículos. En el bovino dice que la pelvis renal se mantienen como cálices independientes y luego se juntan todos en un solo, en el uréter. Y en el porcino dice que se mantiene una pelvis con divertículos igual que en el equino. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, eso fue todo en cuanto a riñón. ¿Alguna duda o algún comentario con anatomía del riñón? Bueno,
En el caso de los uréteres, la verdad es que no hay mucho que decir. Básicamente, pues son conductos que conectan riñón con vejiga. Aquí lo está definiendo como un tubo muscular que transporta la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria de forma continua, unidireccional mediante contracciones peristálticas. Eso sí es importante, ¿no? Que la orina siempre va de riñón a vejiga, o sea, no viceversa. Y anatómicamente, eh, tanto por el peristaltismo, que si se acuerdan que es peristaltismo es el movimiento de las vísceras, tanto por peristaltismo como por posición y por la misma anatomía de cómo están conectados, se evita el retorno de la orina. Ahorita bueno, ahorita les voy a enseñar unas imágenes donde se visualiza cómo anatómicamente se conectan para que no ocurra este reflujo. Dice, los uréteres se ubican en el espacio retroperitoneal a lo largo de la pared dorsal del abdomen. Se dividen en porción abdominal y porción pélvica. Y eso es porque los riñones se encuentran en el abdomen y la vejiga se encuentra en la pelvis. Entonces, los uréteres van continuando en el techo dorsal de la, de la cavidad abdominal y cuando se van acercando hacia la vejiga, pues van descendiendo. Entonces, más o menos algo así, ¿no? Tanto en hembras como en machos, similar. No más que en el caso de las hembras, las estructuras como por ejemplo el útero, bueno, tienen como una conexión con el útero, están como conectados mediante ligamentos. Dice, desciende caudalmente y al entrar a cavidad pélvica gira medialmente, o sea, se van hacia medial. En la hembra dice se incorporan al ligamento ancho del útero y en el macho se asocia al mesoducto deferente. Este es el mesoducto deferente. Y pues bueno, el ligamento del útero no se aprecia, ¿no? Pero pues este es el útero y como están como conectados, ¿no? Están relacionados. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, el uréter, pues básicamente aquí se alcanza a apreciar cómo conecta con la orina. Entonces la orina se almacena en este espacio y pues evita que haya reflujo. O sea, tuvieran que ponerse en una posición muy rara el animal para que hubiera un reflujo. Aparte que el peristaltismo, es decir, el movimiento del músculo del uréter, pues no va a permitir que la orina fluya hacia acá. Dice, el trayecto termina al penetrar oblicuamente la pared dorsolateral de la vejiga urinaria. Es dorsolateral, es del lado dorsal, un poquito lateral, porque pues son dos, ¿no? Uno de cada lado, cerca del cuello de la vejiga. Y ahorita que hablemos de la anatomía, pero pues es ápice, cuerpo y cuello de la vejiga. Entonces aquí empieza el cuello y desemboca pues muy cercano. Dice, este trayecto oblicuo dentro de la pared vesical, bueno, sí, evita el reflujo de la orina cuando aumenta la presión dentro de la vejiga. Entonces, si se empieza a llenar la vejiga, la mucosa se empieza como a aplastar. Entonces se tapa el orificio que conecta uréter con vejiga. Y así, si la vejiga está llena, pues no hay posibilidad de que haya retorno. Entonces, de hecho, por esta situación también puede ser peligroso o sea, de que si no pueden orinar por una u otra cosa, se empieza a acumular la orina aquí y luego indirectamente la orina se empieza a acumular en los riñones y pues empieza a afectar de que pues no puedes filtrar la sangre, etcétera. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, en el caso de la anatomía de la vejiga, pues también es muy sencillo, es como un globo. Dice, es un órgano músculo membranoso distendible que almacena la orina. Eh, Característica de la vejiga, tiene muy gran capacidad de cambiar de forma. Les digo, es como un globo. Eh,
se achora, por así decirlo, se hace chiquita cuando no hay orina y mientras se va llenando de orina, pues se va como inflando. Dice su forma, tamaño y posición varía según el grado de llenado. Contraída, pues es pequeña y globular, y llena, pues es grande y con gran forma de pera. También se van adaptando a las necesidades. Hay algunas vejigas que terminan siendo como más elásticas porque pues tienden a aguantarse mucho la orina, etcétera. Dice, en el caso de los carnívoros, casi siempre se extiende dentro del abdomen. Eh, Aunque está en área pélvica, cuando se empieza a llenar, se empieza a desplazar cranealmente. Y pues es común encontrar la vejiga, pues a nivel, por ejemplo, un poquito del ombligo o más craneal hacia el ombligo, dependiendo también qué tan llena está. Y en el caso de animales más grandes, suele permanecer en cavidad pélvica. Entonces aquí está como una pequeña comparación. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, ¿qué estudiamos en la anatomía de la vejiga? El vértice, que básicamente es la parte más craneal, su cuerpo, que es lo que se aprecia, que se ensancha cuando se empieza a llenar la vejiga, y el cuello, ¿no? Es como esas tres partes, vértice, cuerpo y cuello. En el cuerpo, a nivel del cuerpo, pues vamos a visualizar los uretres, pero su desembocación es dorsalmente y lateral, casi al empezar el cuello. Em, y en esta transición de cuerpo y cuello vemos como esta forma como de triángulo, a la cual se le conoce como trígono de la vejiga. Ese trígono de la vejiga, pues básicamente es como unos pliegues que se generan y pues aquí es donde donde se conectan con el orificio de las uretras, que son estos de aquí. En el caso de las hembras se genera como una cresta uterina. Esta cresta uterina pues es como donde se empiezan a conectar los ligamentos. Acuérdense que, bueno, están suspendidos bajo los mismos ligamentos o ligamentos similares y como que queda este espacio ahí. Dice, el trígono vesical es una zona triangular entre los orificios uretrales y el inicio de la uretra. Alta sensibilidad clave en el reflejo de la micción. Básicamente, este trígono vesical es el que siente cuando la vejiga se empieza a llenar. Entonces, cuando se empieza a llenar, aquí en el área del cuello es lo que se cierra. Hay unos músculos externos aquí que hacen presión justamente en el cuello de la uretra. Y al momento de orinar, el cuello del útero se relaja y desemboca en la uretra. Esta uretra, pues después de esto ya es la parte externa, ¿no? En el caso de las hembras, pues desemboca en el vestíbulo de la vagina y en el caso de los machos, pues recorre por el pene. Entonces, esta parte de la uretra la voy a profundizar cuando veamos aparato reproductor. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, finalmente, pues hablar sobre los ligamentos y el peritoneo de cómo está recubierto la vejiga. Entonces, esta vendría siendo pues cavidad abdominal. Está representada una perra, entonces todavía hablamos de cavidad abdominal. Y pues ahí está el colon, ¿no? Y fíjense cómo los uretres se mantienen como en la pared de la cavidad. O sea, nacen en el techo junto con los riñones, pero se van en la parte más lateral y luego se van haciendo cada vez más ventral hasta llegar a la vejiga. En el caso de las hembras, tenemos al útero que están suspendidas con el ligamento ancho del útero, que están relacionados pues con los uréteres. Y el caso de la vejiga, pues tiene ligamentos propios que se llaman ligamento vesical lateral y ligamento vesical medial.
y estos pues terminan como desembocando también en el cordón umbilical. Y de hecho, tanto en los ligamentos laterales como mediales contienen restos de arterias umbilicales. Levantaron la mano, Rogelio. Profe, ¿a qué se refiere con que están sostenida con reflejos? Por reflejos peritoneales, eh, como raíces del peritoneo, por así decirlo. O sea, esto es el peritoneo y cuando sale de la pared le decimos ligamentos. Entonces, reflejo es como diciendo como que es parte del peritoneo. Pero ya por salirse de la pared, ya le decimos ligamento. ¿Sí me explica? Sí. Em, Relaciones anatómicas de la vejiga. Dorsalmente, en el caso de las hembras, pues vamos a topar con el útero. Dice, dorsalmente vamos a encontrar órganos reproductores y el recto, indirectamente. Entonces, de hecho, se puede palpar, ¿no? Está el recto y ventralmente, pues encontramos la vejiga. Y en el caso de la hembra, bueno, encontramos la vejiga y la parte reproductora, pues la vamos a encontrar principalmente en las hembras. Está el recto. Esto de aquí, voy a dar tantito zoom. Este es el recto, ¿no? Y esto de aquí es el útero. Y aquí se empieza a dividir en los cuernos uterinos y ya la vejiga. Y ventralmente, aquí alcanzamos, esto de aquí vendría siendo el pubis. Ventralmente, pues a la vejiga encontramos huesos púbicos y el piso abdominal, pues básicamente, pues los músculos abdominales, ¿no? Que hemos comentado. De hecho, se puede hacer punción de la vejiga, está el abdomen y con una jeringa, pues podemos hacer punción para tomar muestra de orina directamente a la vejiga. Que en veterinaria sí le tenemos que hacer porque al humano le dices, ah, pues oríname aquí, ¿no? Pero pues al perro y al gato, ¿cómo, verdad? Y más si sospechas de urolitos o de piedras en la vejiga, pues como si no está orinando. Entonces se hace inyección intravesical. Vesical es de vejiga. Pero no nomás se hace así, ahí se va. Aunque sepamos anatomía y que diga aquí está la vejiga, como son estructuras muy móviles, siempre se tienen que apoyar con ultrasonido. Es decir, con el ultrasonido ubicas la vejiga y ahora sí haces el pinchazo para tomar la muestra de orina. Porque si no, pues puedes pinchar. Pues si pinchas, por ejemplo, el útero, pues no pasa de que le duela o así. Pero si pinchas un asa intestinal, como está lleno de microbios y así, básicamente contaminas toda la cavidad abdominal y puede ser peligroso. De ahí la necesidad de hacerlo siempre con un apoyado con ultrasonido. En el caso de los machos es igual, nomás que lo tienes que hacer un poquito más lateral por la presencia del pene. Bueno, ¿dudas, comentarios con esto? Bueno, ya para terminar, dice la fisiología funcional, durante el llenado el cuello permanece cerrado gracias al tono elástico de la mucosa y la acción del músculo uretral estriado. El músculo uretral estriado viene siendo un músculo pues, presente en la uretra, externo básicamente a la vejiga, y al mencionar que es estriado hace referencia a que es de movimiento voluntario. Al alcanzar cierto volumen en la vejiga, la presión intravesical aumenta y se desencadena el reflejo miccional. Este músculo se relaja y pues empieza a orinar. Pero en los animales entrenados,
este reflejo puede inhibirse temporalmente de forma voluntaria, tanto en perros, en gatos, etcétera. Se mantiene este reflejo inhibido porque pues estamos acostumbrados a que tenemos nuestro lugar para orinar, pero en otros animales no, o sea, la vejiga se llena y pues se relaja y pues que salga lo que tiene que salir. Y ya. Y pues básicamente lo que se contrae, lo que se comprime es el cuello. Dudas, comentarios, quejas, sugerencias, preguntas. Arre, pues. Es todo por la clase de ahora. Yo pensé que sí, dije, a lo mejor nos lleva dos clases. Fueron casi 30 diapositivas. Eh, pues nada, suban sus apuntes, hagan por favor la evaluación docente, hagan su repaso. Ah, el repaso de este no se los he subido. Y el miércoles examen. Examen respiratorio y urinario. Profe, yo quería hablar con usted, pero ahorita que se salgan Ah, bueno. más.